esperanza está en Dios hasta el final. Dios es bueno. Gloria a Dios. Quiero que por favor me acompañen en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Leemos juntos la palabra del Señor. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Estamos durante este mes hablando de reflejar una vida abundante. Recordamos las palabras de Jesús. Jesús dijo: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y quiero que cada uno de nosotros reciba esta palabra. Sé que la conocemos, pero recíbala de una manera nueva, de una manera reveladora. Jesús te dice, Jesús me dice hoy: yo he venido a darte una vida nueva y una vida abundante. Yo he venido para que tengas vida. Es una vida nueva, es una vida abundante. No sé si tú lo puedes creer. Pero, ¿cómo hablar de reflejar una vida abundante si no hablamos de Jesús? Si es Jesús el que nos da vida nueva y vida abundante. Y si queremos reflejar una vida abundante, la única manera de hacerlo es reflejando a Jesús. Cuando tú y yo hablamos de Jesús, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno que revisemos eso y empecemos de una vez por todas a hablar de mi Señor, de mi Salvador, de mi Redentor. Porque el mundo entero sabe que Jesucristo es Rey y Señor. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que Jesucristo sea mi Rey y Jesucristo sea mi Señor. Amén. Y vamos a hablar entonces de cómo podemos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Y el propósito de este compartir, como lo dice en su volante, es entender que cuando Jesús nos delega poder y autoridad es para que impactemos al mundo como personas que mediamos en medio del conflicto, que motivamos a los desalentados, consolamos a los afligidos y servimos al necesitado. Solo así mostraremos que Jesucristo vive en nosotros. Pero que eso sea una realidad va a depender de que conozcamos muy bien a la persona de Jesús. Va a depender de que conozcamos muy bien la obra de Jesús, su carácter, su actitud, su comportamiento, su manera de impactar y transformar al mundo. Y por eso es tan importante que leamos la Biblia. Por eso es tan importante que leamos los evangelios, porque allí está la vida y obra de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, diga: de mi Salvador, de mi Señor, de mi Redentor. Porque cuando yo digo que soy cristiano es porque soy un seguidor de Cristo y porque mi mayor anhelo es imitarle. Y porque debo poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo en parecerme a Él, en ser como Él, hablar como Él, actuar como Él, porque solo así lo podremos reflejar. Y es así como la Biblia nos habla
de algunas características de Jesús, de las cosas que lo caracterizaban, que lo definían, que lo diferenciaban, de la manera como Él era percibido, porque Jesús nunca pasó desapercibido. Jesús era percibido a donde quiera que iba. Y tú y yo somos hijos de Dios, así como Él es la luz del mundo, dijo de nosotros que somos la luz del mundo. No podemos pasar desapercibidos. No podemos ser indiferentes, no podemos ser indolentes. Hemos sido llamados en Cristo Jesús, hemos sido regenerados en Cristo Jesús para brillar y alumbrar en medio de esta generación que se consume en tinieblas. Así de que lo que Jesús hizo, pues es lo que nosotros tenemos que hacer. Como Jesús habló, es como nosotros tenemos que hablar. Como Jesús actuó, es como nosotros tenemos que actuar. Y hay algunas cosas particulares que en los evangelios y en el Nuevo Testamento definen a Jesús, caracterizan a Jesús. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Para qué? Para entender que así como lo leímos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, que así como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, para que estuviera haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, eso va también para cada uno de nosotros. Eso no se quedó restringido en la persona de Jesús. Eso fue trasladado a sus discípulos y basta leer el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, basta leer las cartas del apóstol Pablo para entender que la historia continúa. Y quiero decirte algo, continúa hasta el día de hoy, continúa hasta el día de hoy donde tú y yo tenemos que seguir con esa gran comisión, seguir moviéndonos en ese legado, en esa delegación que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que es importante recordar del carácter de Jesús, de las actitudes de Jesús, es su humildad. La Biblia dice que Él se humilló. La Biblia dice que Él no estimó el ser como Dios, como algo a lo cual pudiera aferrarse, sino que se despojó. Y sabe una cosa, fue un acto voluntario. Él se despojó de su deidad y vino a hacerse hombre. Allí Él mostró cuánta humildad, se humilló. Y durante todo su ministerio mostró esa actitud de humildad en todo el tiempo, con todas las personas que Él se encontraba, particularmente con sus discípulos. Él sentado a la mesa con sus discípulos, los invitaba siempre a la reflexión. Y un día les dijo, ¿quién es más importante? ¿Quién es más grande? ¿El que está en la mesa para que lo atiendan o el que está sirviendo? Y le dijo, pues bien, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Y yo seguramente soy más importante que ustedes, pero sin embargo, ¿cómo me perciben? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ven usted que hago? Dijo, estoy entre ustedes como uno que sirve. Teniendo claro quiénes somos, hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, su pueblo, tenemos que tener esa misma actitud. Tenemos que despojarnos de la arrogancia, de la soberbia. Tenemos que despojarnos del orgullo, porque Dios se aparta del orgulloso, pero le da una gracia especial al humilde. Porque Dios dice en su palabra que el que se exalte va a ser humillado, pero que el que se humille será exaltado por Él, por Dios mismo. Jesús un día con sus discípulos celebrando la cena, tomó una tinaja, la llenó de agua, tomó una toalla, se la amarró a la cintura, dice la palabra de Dios, y fue a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. Una actitud de humildad, de servicio. Y fue uno por uno allí, lavó sus pies. Cuando terminó de hacerlo, les dijo, así como yo, siendo su Señor, siendo su Maestro, les he lavado los pies a cada uno de ustedes. Ustedes también tienen que actuar con esa misma humildad. Ustedes también tienen que lavarse los pies
unos a otros. Pero les dijo algo muy singular y muy fuerte: les estoy dejando un ejemplo. Y el Señor no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor hoy te está diciendo, hoy me está diciendo, te estoy dejando un ejemplo. Sigue mi ejemplo, porque Él en el Sermón del Monte arranca con las bienaventuranzas, y hay un momento donde Él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Él está llamándonos a nosotros para que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Él mostró su humildad en el Getsemaní, cuando Él se apartó, cuando Él hizo una oración, cuando sus sudores eran como gotas de sangre. Dice la Escritura en los evangelios que Él se postró rostro en tierra, en una actitud de humillación. Y la palabra nos exhorta a nosotros y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo Él los exalte a ustedes. Diga conmigo: humildad. Necesito aprender humildad. La instrucción del apóstol Pablo, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanidad. Antes bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso nos ayuda mucho a que bajemos el tono. Somos hijos de Dios, por supuesto. Hemos sido regenerados, hemos sido lavados, hemos sido transformados por Él. Pero eso no implica que no seamos humildes. La segunda característica que quiero compartirles es de la autoridad, y coincidimos allí. El que sea humilde no le quita la autoridad. Él recibió una autoridad, y con esa autoridad anduvo, como lo leímos en Hechos 10:38, haciendo el bien y sanando y liberando a los oprimidos por el diablo. Había en la región de Gadara un hombre endemoniado. Dice la Biblia que vivía entre sepulcros. Dice la palabra del Señor que aunque lo ataban con cadenas, él se soltaba porque tenía una fuerza que nadie podía igualar. Pero cuando apareció Jesús en la escena, esos demonios que estaban en este hombre se rindieron ante la autoridad de Jesús. Le rogaron a Jesús que no los echara de ese hombre, porque Jesús había dicho: sal de ese hombre, déjalo. Luego le rogaron que no los sacara de allí, que los dejara por lo menos tomar el control de la vida de unos cerdos que estaban allí. Y dice la Escritura que Jesús les dio permiso, porque Jesús tenía autoridad. Él ejercía la autoridad que el Padre le había delegado. Él ejercía en la unción del Espíritu Santo que el Padre le había dado. En otra ocasión un hombre llevó a su hijo también endemoniado, un demonio que lo tenía sordo, que lo tenía mudo, que lo echaba entre el agua, que lo echaba entre el fuego, que quería destruirlo. Y este hombre lo llevó inicialmente a los discípulos del Señor y ellos no pudieron liberarlo. Estaban allí los maestros de la ley y se armó tremenda discusión. Porque es que la mucha teología y el mucho conocimiento a veces envanece. Y Jesús aparece en escena. Y Jesús dice: ¿por qué están discutiendo? Y este hombre le dice: Señor, es que mi hijo está en esta condición. Y le describe la condición. Y yo lo he traído. Y la verdad, yo quiero preguntarte si tú puedes ayudarnos. Y Jesús le dijo a este hombre: ¿que si puedo? ¿Me estás preguntando que si puedo? Para el que cree todo es posible. Jesús le estaba diciendo: el tema no es si yo puedo, por supuesto que yo puedo. El tema es que tú creas. Y ahí mismo, en la autoridad, en la unción del Espíritu Santo, se dirigió al Espíritu y le dijo: Espíritu que estás trayendo
que este joven esté mudo, que esté sordo. Te reprendo y te ordeno que salgas de él. La escritura dice, al instante el espíritu le dejó. El joven se sacudió, quedó como muerto, pero fue libre de aquel azote. Vamos, diga conmigo, autoridad. Pero esa misma autoridad en la que se movía Jesús fue delegada en sus discípulos. Primeramente los mandó a los 12 de 2 en 2. La escritura cuenta que después los mandó a 70 de 2 en 2. Dice la palabra del Señor, les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar toda enfermedad. ¿Y qué hicieron ellos? En esa unción, en ese poder y en esa autoridad delegada, fueron. Y cuando volvieron a Jesús, volvieron sorprendidos, volvieron maravillados. Le dijeron, Jesús, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¡Wow! Autoridad delegada. Jesús dijo, sí, yo veía a Satanás caer como un rayo, porque yo a ustedes les he dado autoridad. Y allí se extiende la autoridad delegada a cada generación de discípulos de Jesús hasta el día de hoy. Yo les doy poder y autoridad, Lucas 10, 19, para que vayan contra todo poder del enemigo, para que lo enfrenten, para que lo venzan, y nada podrá hacerles daño. Qué bueno saber que Dios es el mismo, que el Espíritu Santo es el mismo, y que la Biblia dice, eso es para todo el que cree. Otra característica de Jesús, dice la palabra del Señor que Él vio a las multitudes y las vio en una condición. Las vio desamparadas, las vio dispersas, pero no tuvo una palabra descalificadora para ellos. No tuvo una expresión de indolencia para ellos. La Biblia dice que los miró con compasión, con misericordia. Él siempre tuvo esa mirada. Él siempre tuvo esa actitud. Él no condenó. Él dijo, yo vine no a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Nosotros no fuimos creados en Cristo Jesús. No fuimos hechos hijos de Dios para andar criticando y para andar juzgando a nadie. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, no juzgue a nadie, para que no sea juzgado, porque con la vara con que mida al otro, con esa misma vara va a ser medido. Tenga sabiduría, tenga compasión. Una mujer sorprendida en el acto del adulterio fue llevada por algunos hombres religiosos a la presencia de Jesús. Querían probarlo, siempre lo estaban probando, siempre lo estaban retando. Le dijeron, Señor, esta mujer, y cabe anotar que cada uno traía sus piedritas en la mano. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y Jesús, lleno de compasión, de misericordia, los ignoró a ellos. Ignoró esa actitud de condenación. Y Jesús dijo que, ¿qué pienso? Pues si alguno de ustedes está por encima del bien y del mal, si alguno de ustedes delante de Dios es justo y no ha pecado en nada, ande, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno por uno fueron soltando sus piedrecitas y se fueron alejando. Y la mujer que estaba allí atemorizada porque había estado viendo la muerte misma, el Señor se acerca y le dice, ¿dónde estaban los que te condenaban? No hay ni uno. Pues yo tampoco te condeno. No estamos llamados a condenar.
Somos imitadores de Jesús. Tenemos que seguir instaurando el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos la unción del Espíritu Santo para hacer el bien. Amén. Compasión y misericordia. Otra actitud de Jesús importante. A donde quiera que él iba, él estaba enseñando. No sé si usted ha leído los evangelios. Pues yo sé que dijo amén por dentro, eso vale. La vida y obra de Jesús. Él siempre estaba enseñando, él siempre estaba instruyendo. Él no desaprovechaba. Así como no pasaba desapercibido, tampoco desaprovechaba oportunidad alguna para ministrar la palabra, para ministrar los principios, para revelar los principios del reino. Cuando Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre notable, conocedor de la ley, un hombre de alta sociedad, vino de noche a Jesús. Jesús no se quedó con él. Las preguntas que él le hizo, Jesús nunca contestó las preguntas en los términos en que se las hacían. Jesús respondía para revelar el reino, para revelar los principios del reino, para revelar al Padre de gloria. Y a Nicodemo le reveló principios. Le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Tú eres un hombre que sabe mucho, pero no has entendido que se trata de nacer de nuevo. No has entendido que así como el viento sopla de un lado para otro y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, así es el Espíritu de Dios. Te estoy hablando de nacer espiritualmente. Él estaba revelando permanentemente los principios del reino. Cuando él le dijo a sus discípulos en una ocasión: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, sus discípulos desconsolados dijeron: Señor, y entonces no hay esperanza. Y el Señor de una vez le soltó una revelación. Dijo: no se preocupen, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy Dios te dice: no te preocupes. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Recibe esa palabra. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia cuenta de un rico insensato que tenía muchos bienes. Sus graneros estaban llenos, pero venía la cosecha y no había dónde echar tanto. Qué preocupación la de este hombre. ¿Y ahora qué hago? Y de pronto dijo: eureka, la tengo. Es que yo soy muy inteligente. Pues claro, voy a construir unos graneros más grandes. ¿Por qué no lo había pensado antes? Y Jesús lo llama insensato. Jesús le da una revelación, Jesús lo confronta. Jesús le dice: insensato, necio, si hoy vienen por tu alma, ¿de qué te habrá servido acumular tanta riqueza? Pero hay un principio que suelta Jesús allí. Dice: ojo con la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ojo con la codicia. Lo importante de la vida no es tener bienes de este mundo. Lo importante de la vida no es hacer tesoros en la tierra, es hacer tesoros en el cielo. Aleluya. Si le dan un aplauso al Señor, déselo fuerte. Aleluya. Y Jesús, donde quiera que iba, tenía encuentros. La Biblia está llena de historias. Yo le estoy refiriendo a algunas de ellas. Pero en cada historia hay una palabra revelada. En cada historia está la intención de Dios de revelarnos su palabra. Y cada persona que se encontraba con Jesús era impactada y era transformada. Y cada persona que se encuentre con un seguidor o con una seguidora de Jesús debe ser impactada, debe ser transformada en el nombre de Jesús. Se encontró con la samaritana.
La samaritana le dijo, yo no sé qué estoy haciendo aquí hablando contigo. Entre samaritanos y judíos no nos hablamos. Casi que le estaba diciendo al Señor, a ver, hasta un lado que yo vine a recoger agua. No, no, no. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, le estaba diciendo. Pero Jesús empezó a hablarle. Jesús le dijo, si supieras con quién estás hablando, le pedirías que te diera agua a beber. Ella le dice, ¿acaso tú me puedes dar más agua que la que puedo encontrar en este pozo? Y Jesús se la suelta. Jesús le suelta la revelación. Le dice, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y él dice, vengan a mí los sedientos, vengan a mí sin dinero y yo los voy a saciar. Y el agua que yo le daré, porque no terminó ahí la revelación, el agua que yo le daré será en él como una fuente que salte para vida eterna, porque cuando recibimos el Espíritu Santo se manifiesta de una manera que no solo llena nuestras vidas, sino que fluye a través de nosotros. Y el nivel en el que Dios nos quiere es en ese nivel del Salmo 23, cuando no decimos mi copa está llena, sino decimos mi copa está, vamos, dígalo, rebosando. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús es el mismo, Dios es el mismo, su palabra es la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esta palabra sigue siendo transformadora, vivificante, reveladora. Solo que necesitamos acercarnos a Jesús. Solo que necesitamos clamar a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé y te mostraré revelaciones grandes que aún no has conocido. Amén. Otra conducta de Jesús digna de ser imitada por nosotros, sus seguidores, es que Él no solamente no censuraba, no criticaba, no descalificaba, no condenaba a nadie, sino que Él reconocía lo bueno en las personas. A donde Él iba reconocía lo bueno en las personas. En nuestra condición humana es difícil. Si a uno le dicen de tal persona, díganos 2 virtudes, nos ponemos a pensar porque lo primero que se viene a la mente son los 2 defectos. No sé si le ha pasado. Ahí haga un ejercicio, piense en 2 virtudes de su esposa. Ande, piense en 2 virtudes de su esposo. Ahí, solo con el Espíritu Santo. Cuesta trabajo en el hombre natural. Pero en el hombre espiritual, ya, la tengo. Un amigo mío, un pastor, predicador, decía, hasta los relojes dañados dan la hora exacta 2 veces al día. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la sensibilidad para ver lo bueno en las personas. Cuando Él vio a Natanael, a Bartolomé, cuando estaba escogiendo a sus discípulos, a lo lejos lo vio venir y dijo, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Lo primero que recibió Natanael de su Señor fue reconocimiento. Que lo primero que las personas reciban de nosotros sea reconocimiento. Amén. Reservémonos las palabras de juicio. Amarrémonos la lengua. Comámonos las palabras de condenación, de descalificación, de crítica, de censura. Estamos llamados como Jesús a elogiar, a exaltar, a restaurar, a traerle seguridad a las personas, que las personas recobren la confianza en sí mismas, que las personas recobren la fe, que las personas lleguen al nivel que Dios los quiere. Tú y yo somos llamados a potencializar todo lo que Dios ha puesto en las personas. Dios no hace acepción de personas.
Yo no soy mejor que nadie. Que Dios tuvo misericordia de mí y no ha tenido misericordia de mi vecino es otra cosa. Pero yo estoy llamado a interceder por él. Estoy llamado a ir con él con humildad, con autoridad, con misericordia, con palabra revelada y con reconocimiento y elogio, para que él conozca al Dios de la gloria con mi testimonio. Un centurión, todos lo recordamos, fue a Jesús. Un centurión tenía bajo su mando a 100 soldados del ejército romano. Pero fue a Jesús y le dijo: tengo un siervo que está paralítico. Yo sé que tú puedes ayudarnos, por favor, ayúdanos. Y Jesús dijo: bueno, listo, vamos. Y le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Lo que sí sé es que si tú das una palabra de sanidad, mi siervo será sano. Porque yo soy un hombre que sé de la autoridad delegada. Yo tengo bajo mi mando soldados que si les digo vayan, ellos van. Que si les digo vengan, ellos vienen. Yo sé que es suficiente con que tú digas la palabra. Y Jesús elogió la fe de este varón. Jesús lo elogió. Jesús le dijo: ni aún entre mi pueblo he visto tanta fe. Vamos, diga conmigo: debo elogiar. ¿Recuerdan a Marta y a María? Jesús fue a visitarlas. Y Jesús, a donde llegaba, se sentaba a ministrar, a enseñar. Y Marta y María lo recibieron. Él se sentó allí, empezó a enseñar. Y Marta se fue por allá, dice la palabra del Señor, a ocuparse en muchas cosas. Porque las Martas se ocupan de que la casa esté en orden, de que no falte nada, eso es importante. Pero hay momentos cuando Jesús entra en casa donde hay que dejar de hacer todo porque Jesús está ahí. Y hay que escucharlo. Y hay que estar a sus pies. Y María se hizo allí a los pies de Jesús y le enseñaba y ella se regocijaba. Y Marta estaba por aquí y miraba. A mí me toca hacer siempre el oficio de la casa. Es que las Martas cuando hacen el oficio refunfuñan a veces, ¿no? A veces. Todo a mí, porque es que este desorden, ¿quién dejó? Voy a poner, bueno. Y el Señor enseñaba y María se deleitaba y Marta no, hasta que no se aguantó. Dijo: Señor, dígale que me ayude. Sea malito, dígale que es conveniente que me ayude. Y el Señor le dijo: ay, Martica, tú andas ocupadas con tantas cosas, pero tu hermana María escogió una, la mejor. Y eso no se lo quitará nadie. Escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Porque lo que Jesús da, nadie me lo puede quitar. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Solo Jesús puede darme una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Jesús puede darme un gozo que está por encima de las circunstancias y fortalece mi ser interior. Y nadie me puede quitar esa paz. Y nadie me puede quitar ese gozo. Lo que Jesús me da, nadie más me lo puede dar. Y lo que Jesús me da, nadie me lo puede quitar. ¿Cuánto te ha dado Jesús? Nadie te lo puede quitar. Voy a invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a recordar mientras nos ponemos en pie algunas palabras de Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago las hará también y hará aún cosas mayores. No quiero que se distraiga mientras se pone de pie, por favor. Jesús dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago las hará también y hará aún cosas mayores. Yo quiero preguntar de los aquí presentes, ¿cuántos creen en Jesús?
Quiero invitarlo a algo más y por favor discúlpeme si le molesto, pero quiero que levanten la mano todos aquellos que creen en Jesús. Y si usted tiene a su lado a alguien que levantó la mano, vamos, mírelo y dígale, tú harás las cosas que hizo Jesús. Y tú harás cosas mayores, vamos, díselo. Y tú harás cosas mayores. Jesús dijo, te dejo ejemplo. Vamos, mantén allí tus manos cerradas, tus ojos cerrados. Tal vez quieras mantener tu mano levantada. El levantar las manos es algo importante, ¿sabes? Si cierras tus ojos te aíslas de este contexto físico por un momento. Si levantas tus manos te rindes ante Dios. Si levantas tus manos, tal vez las abres como quien espera recibir algo del Señor. Y acabas de escuchar la palabra. Acabas de escuchar lo que Dios espera de ti, a lo que Dios te ha llamado, a donde Dios te quiere, para la gloria de su nombre. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. La palabra dice que tú y yo tenemos el Espíritu Santo. La palabra dice que el apóstol Pedro reconoció una revelación, recibió allí en la casa de Cornelio. Y es de que Dios no tiene favoritismo, de que Dios no hace acepción de personas. Tal vez tú has pensado que no es para ti. Vamos, levanta tus manos, vamos. Recibe del Señor. En algún momento tal vez has pensado, no, yo no soy llamado ni al pastorado, ni al evangelismo, ni a la profecía, ni a ser maestro. Yo te digo una cosa, la Biblia dice que cada uno, y tú eres uno de esos cada uno, recibimos una partecita del Espíritu de Dios para provecho de la iglesia, para ministrar a otros. Las cosas que Jesús hizo. Yo quiero que pienses allí rápidamente. Recíbelo, acéptalo, créelo y muévete en esa dirección. Tú las vas a hacer también. Hoy el Señor te está diciendo, tú las vas a hacer también. Yo te doy una unción, dice el Señor, la unción de mi Santo Espíritu. Todo aquel que tenga la mano levantada, reciba la unción del Espíritu de Dios. Esa unción que te permitirá hacer el bien a donde quiera que vayas. Esa unción que mantendrá tu lámpara encendida. Porque hay muchos por allí que tienen la lámpara pero está apagada, dice el Señor. Levanta tu mano y recibe la unción que prende tu lámpara. Para que alumbres en medio de esta generación torcida y depravada, para que impactes, para que bendigas, para que hagas el bien y para que sanes a todos los que están siendo oprimidos por el diablo. Pero tienes que hacerlo con humildad, con la humildad de Jesús. Tienes que hacerlo con la autoridad de Jesús. Tienes que hacerlo con la misericordia de Jesús. Tienes que hacerlo andando en la palabra revelada y elogiando a donde quiera que vayas. Yo quiero invitarte allí donde estás a que repitas conmigo esta oración. Dile, Dios mío. Dios mío. Vamos todos, Dios mío. Dios mío. Quiero reflejar que en Cristo Jesús me hiciste de nuevo. Que en Cristo Jesús me hiciste de nuevo. A tu imagen y semejanza. A tu imagen y semejanza. Para ser una influencia. Para ser una influencia. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Vamos, di conmigo, me levanto. Me levanto. A partir de hoy. A partir de hoy. Como tu colaborador en el reino. Como tu colaborador en el reino. Para servir y ayudar a otros. Para servir y ayudar a otros. Como Jesús lo hizo. Como Jesús lo Estando aquí en la tierra. estando aquí en Vamos, dime, levanto. Vamos, dime, levanto. Me levanto en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Padre, muchísimas gracias. Padre, muchísimas gracias. Qué precioso eres tú, Señor.
Necesito esa palabra revelada, Señor. La necesito y te doy gracias. Te bendigo, Dios mío. Te alabo, Padre. Te exalto, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Somos reyes, su proeza, sacerdotes por promesa, a la imagen, semejanza del Rey. Invencibles en batalla, es Jesús nuestra esperanza, Él y solo Él, nuestro Rey. El león de Judá, la raíz de David, la rosa de Sarón, el principio, el fin, el que fue, el que es, el que siempre será. Es el Dios de Abraham, quien abrió en dos el mar. El león de Judá, la raíz de David, la rosa de Sarón, el principio, el fin, el que fue, el que es, el que siempre será. El Dios de Abraham, quien abrió en dos el mar. Soy la sal de la tierra, la luz para el mundo. Soy su hijo, heredero, soy guardián del evangelio. Soy la sal de la tierra y la luz para el mundo. Soy su hijo heredero, soy guardián del evangelio. Mi esperanza está en Dios hasta el final.